Buenas tardes. Nosotros somos los integrantes Francis Castillo, Anthony Quesada, Noé Ramírez, Kevin Chico y Anderson Díaz, y vamos a exponer la justicia constitucional en el Ecuador. Vamos a abarcar los siguientes temas, que son nacimiento, el concepto, la justificación, la estructura, los medios y los riesgos de la justicia constitucional. Primeramente, les voy a hablar sobre el nacimiento. Bueno, nace de la necesidad de afirmar y defender de la estructura del pueblo como creación del derecho. Se puede decir también que la justicia constitucional eh, eh, tiene su origen de carácter superior y fundamental de la Constitución, que sirve para garantizar y afianzar el cumplimiento de su jerarquía y de su texto. Existe también la coincidencia en aceptar que la justicia constitucional nace en el año 1803, con el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norte de América en el caso de Marbury y versus Madison, implicando una ley del Congreso que organizaba la función judicial de una manera contra a la Constitución. Recordemos que la Constitución es la Carta Magna y es la ley de leyes de todos los países. El ponente de esta sentencia fue el magistrado John Marshall. Este magistrado era también, aparte de juez y abogado, desempeñaba también el papel de líder del Partido Federalista. También con la referente sentencia surge el control constitucional porque se resolvió que este control constitucional efectuará el Poder Judicial. Alexander Hamilton, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, interpretó en las leyes es la propia y peculiar competencia de los tribunales. También dice que la Constitución es en el hecho y así debe mimarse por los jueces como una ley fundamental. A ellos también les pertenece, por tanto, interpretar su significado como el sentido de cualquier norma particular que proceda del cuerpo legislativo. Y en caso de diferencia irreconocible entre las dos, preferir el deseo del pueblo declarado en la Constitución al de la legislativa, expresado en el estatuto legal. Gracias. Ahora vamos a hablar del concepto. La justicia constitucional es garante y defensora de la Constitución y alude a los procesos constitucionales, en tanto como la jurisdicción constitucional se refiere a los órganos especializados que tramitan los procesos constitucionales. La justicia constitucional es el conjunto de órganos judiciales para controlar al Estado y defender la libertad y el respeto de las reglas de juego democrático consagradas en la Constitución. La justicia constitucional es un mecanismo para afianzar y garantizar los valores y principios constitucionales, los derechos fundamentales y los derechos de las minorías ante las mayorías parlamentarias. La justicia constitucional es un elemento de legitimidad democrática y de cambio jurídico. Gracias. Ahorita vamos a hablar acerca del tema de la justificación con el tema de la Constitución y la aplicación de justicia dentro del marco normativo del Ecuador. Cuando hacemos este énfasis, tenemos que enfocarnos en 4 aspectos fundamentales que justifica el ámbito de la aplicación de la Constitución sobre todas las cosas. El primer aspecto muy importante es la democracia. ¿Por qué? Porque es un bien esencial de la sociedad organizada jurídica y políticamente. Tiene como principal objetivo la armonía de los seres humanos, poniendo freno a la opresión del gobierno y evitando todo atropello a los derechos y libertades de las personas. Como segundo aspecto, vamos a hablar acerca del Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene, como quiera, un valor simbólico, es decir, designa la relación especial entre el Estado y el derecho, relación que se proyecta más allá del gobierno limitado. Estado de Derecho se sustentan en las normas jurídicas y asimismo a la acción social y estatal que se subordina al ordenamiento jurídico vigente. En el Estado de Derecho, el Estado eleva el derecho a la condición clave de su existencia. El control constitucional asegura que los actos de poderes constituidos no violen las normas constitucionales. Otro aspecto a tener en cuenta es el estado de constitucionalidad de derechos.
¿Qué significa esto? Para hablar acerca del Estado constitucional de derechos, tenemos que basarnos en una estructura que reconoce sobre todo la primacía de la Constitución, o como en otros estados se la reconoce, la supremacía constitucional, que básicamente mencionan que todos los poderes se subordinan fundamentalmente en la Constitución. Esta división puede ser de funciones, de poderes constituyentes y constituidos. Las relaciones del Parlamento no son absolutas, sino que dependen de su concordancia con la Constitución, lo que motiva el control constitucional, por lo que es necesario una jurisdicción constitucional. Como último aspecto a topar sería la relación entre la justicia y los derechos. La justicia tiene que servir para materializar el derecho. Los criterios señalados confieren el sentido y la justificación a la justicia constitucional. Dentro de una demanda de inconstitucionalidad, se puede ser presentada por todos los ecuatorianos, ya sea de forma individual o colectiva, al tenor de las disposiciones que están amparados en los artículos. Por poner un ejemplo, el 439 de la Constitución y el 77 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social. Ya, estructura de nacionales y control constitucional consagra el título sexto a la estructura de la Administración de Justicia Constitucional. 1. Órganos. El artículo 166 de esta ley se enumera los siguientes órganos de la Administración de Justicia Constitucional: los juzgados de primer nivel, las Cortes Provinciales, la Corte Nacional de la Corte Constitucional, y el órgano máximo que se encuentra en el artículo 429 de la Constitución prescribe que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Gracias. A continuación les voy a explicar respecto a los medios de control constitucional. Los medios de control constitucional se dividen en función de la forma y en función del órgano que lo realiza. En función de la forma puede ser abstracto o genérico o concreto. Abstracto o genérico en sí nos refiere a que la norma es enjuiciada considerando todos los casos posibles y procedimientos. Una vez apreciada la inconstitucionalidad, a declarar la nulidad erga omnes de la misma. Respecto al al aspecto de concreto, esto es el control que se realiza sobre un caso determinado, considerando la aplicación de la norma a un caso concreto, procediendo luego de conocida la inconstitucionalidad a la implicación de la misma. Otro aspecto de los medios de control constitucional está en función de los órganos que lo realizan. Esta puede ser concentrada o directa, porque existe un órgano especial que conoce y resuelve las violaciones constitucionales y los planteamientos o recursos de la inconstitucional que presentan las personas. Es decir, que existe el monopolio de un órgano que administra justicia en los temas constitucionales. También puede ser difuso. En sí, esto se refiere a que en este sistema los controles se hayan distribuidos en diferentes órganos. Es decir, que todos los jueces interpretan y cuidarán la Constitución y por lo tanto la judicatura tutelará la supremacía constitucional. A continuación, mi compañero. Ahora vamos a hablar acerca de un tema muy importante que son los riesgos de la aplicación de la constitucionalidad dentro del proceso de justicia. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros se nos puede venir a la mente fácilmente? Como todos entendemos, todas obras humanas, ya sea leyes, derechos o forma de organización, ya sea jurídica o constitucional, tiene varios criterios y por ende tiene varios riesgos, los cuales vamos a destacar en simples hechos 3. El primero es la politización debido a la naturaleza del asunto que se conoce.
El segundo, vamos a hablar acerca de la invasión de los ámbitos de acción de funciones tradicionales del Estado. Y por último, la sobrecarga de trabajo, ya que la Constitución es un eje transversal de lo jurídico y de la vida misma. Ya, yo voy a hablar sobre la importancia de la justicia constitucional. La justicia constitucional reviste especial importancia en la vida democrática de los pueblos, porque sin ella la constitución sería un pedazo de papel que no vale nada, por la falta de un mecanismo para su defensa y su cumplimiento. Como órgano de control de cumplimiento de las competencias, funciones y órganos estatales, la justicia constitucional afirma y garantiza los valores, principios democráticos, los derechos fundamentales y las libertades. La justicia constitucional es un medio de defensa de las minorías, lo que permite que hagan valer sus derechos e intereses individuales de todos estos. La justicia constitucional controla la separación del poder en la solución de conflictos entre las funciones y fortalece la democracia, gracias al control de la legalidad, de la administración de lo contencioso administrativo y el control de la constitucionalidad. La democracia se considera gracias al respeto y atención a los grupos marginados. El ordenamiento jurídico vigente requiere la acción de los jueces versados en la cultura de los derechos y garantías fundamentales de los mismos, que estén en condiciones de interpretar y aplicar las normas constitucionales en el sentido más favorable para los referidos derechos y garantías y que fundamenten sus resoluciones inspirados en el orden jurídico, que se consolide una confianza entre los seres humanos, impidiendo toda arbitrariedad en cualquier caso. Tenemos que recordar que la justicia constitucional es abierta a todas las personas y requiere jueces humanos. Como jueces humanos, la justicia será ágil, eficiente, eficaz y oportuna. Eso ha sido todo respecto a nuestra exposición. Espero y les haya gustado. Muchas gracias.